Muy buen día, compañeros, muy buen día, licenciado. Nosotros somos el grupo número 1. Nos corresponde realizar la exposición el día de hoy. Me acompañan los compañeros Wilmer García, Silas Zapón y un servidor, Norman Soponi. Les daremos a conocer lo que es el capitalismo y las clases sociales, así como otros temas muy importantes, ¿verdad? Recordemos antes que los capitalistas son en el sentido estricto los propietarios de los medios de producción, es decir, son los dueños de las diferentes empresas que podemos observar en nuestro país y en el mundo. Dedican su riqueza a invertir en el proceso productivo, es decir, un propietario de una empresa de calzados se dedica a producir o a invertir su riqueza para producir nuevos productos que le puedan generar una ganancia y crecer económicamente. Los trabajadores son aquellos individuos que carecen de medios de producción y que necesitan vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Es decir, la clase trabajadora presta sus servicios, su mano de obra y todo lo que tiene a su alcance para poder prestar su servicio, como ya lo dije, a estas empresas que se dedican a la producción de cualquier material o cualquier alimento que pueda ser de consumo para la humanidad. A partir de estas dos categorías abstractas se derivan las siguientes puntualizaciones concretas. Eh, Existen varias puntualizaciones, pero les voy a dar a conocer yo las primeras tres, el resto se las va a dar a conocer el amigo Wilmer. Los capitalistas parasitarios. Definimos como estos capitalistas a aquellas cuya riqueza no es utilizada para producir bienes y servicios para la sociedad. Son ricos cuya riqueza aumenta por vías no vinculadas a la actividad económica. Los capitalistas de capital ficticio son aquellos que tienen títulos de propiedad, como por decirle acciones, terrenos, rentas sobre algunas empresas. Es decir, existen muchas empresas que sacan acciones para venta y así crecer, como lo hace Facebook, lo hace Twitter, lo hacen muchísimas empresas que venden un porcentaje de acciones para poder financiar diferentes proyectos, ¿verdad? Sin embargo, no han sido del sujeto que aportan los fondos iniciales para comenzar la propiedad productiva. Es decir, no son los socios fundadores de una empresa. Sus intereses no están vinculados a los intereses a medio plazo de la empresa. Es decir, un posible proceso de inversiones que amorticen en varios pueden ser contraproducentes con los intereses de este tipo de capitalistas. También existen los capitalistas proveedores de fondos y son los de propiedad o de crédito, ¿verdad? Son aquellos cuyos intereses están vinculados a la empresa y obtienen ingresos de los intereses o dividendos. Son el clásico ejemplo de capitalistas del siglo XIX al que recurría para obtener recursos de alguna nueva empresa y que la mantenía tanto en la evolución de la misma. También existen otros capitalistas como el capitalista activo, el cuadro de gestores o ejecutivos, los asalariados de cuello blanco y los asalariados de cuello azul, pero esto se los va a profundizar el amigo Wilmer García, a quien dejo en el uso de la palabra y les agradezco a todos por su atención, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Buen día a todos, buen día, licenciado. Y siguiendo con esta exposición, voy a seguir hablando acerca de los capitalistas activos. Y es que ellos, en un sentido de control, son los que tienen un título de propiedad y además gestionan la empresa. Hablemos de los cuadros gestores o ejecutivos. Son los que prácticamente carecen de títulos de propiedad en un sentido estricto. Son asalariados con una gran capacidad de gestión sobre la empresa. Aparte, son retribuidos de forma financiera que vinculan los resultados a sus ingresos. Los asalariados de cuello blanco. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos profesionales que realizan actividades, hablemoslo así, de alguna oficina, como por ejemplo coordinación, gestión de proyectos, administración y requiere de un mínimo estudio profesional. Hablemos acerca de los asalariados de cuello azul. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que realizan las tareas manuales de alguna forma
dentro de las fábricas y talleres y por tanto no necesitan algún estudio formal que capaciten para el empleo. Hablando acerca del otro tema como es el socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa y la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. ¿Cómo surge? Surge como resultado del cambio revolucionario del régimen capitalista por el socialista. ¿Cómo se establece? Se establece durante el periodo de transición del capitalismo al socialismo, mediante las transformaciones socialistas en todas las esferas económicas y de la cultura. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su fin? Es satisfacer las crecientes necesidades materiales y culturales de toda la sociedad, como también el de desarrollar la economía nacional. Hablemos acerca de las clases sociales. Y es que las clases sociales se dividen en dos grandes grupos o clases, llamémoslos así, las personas que poseen propiedad privada y las personas que no poseen alguna propiedad y solo disponen de la fuerza de su trabajo para sobrevivir, es decir, aquellos que encuentran una propiedad para poder rentar, para poder de alguna forma dar y tener un ingreso más, como aquel grupo o aquella clase que solo cuenta con lo del día con día, solo con lo que su trabajo le provee o requiere de ese, obtiene, perdón, de ese trabajo para sobrevivir. Ahora, hablando acerca de la burguesía financiera, y acordémonos que las clases sociales de alguna forma es una pirámide, y esa burguesía financiera es el más alto escalón de la pirámide social. Está compuesta por empresarios propietarios de las compañías más importantes y por familias tradicionales cuyo patrimonio, es decir, han venido a dejar de generación en generación, y estos de generación en generación han ido creciendo o han incrementado con el tiempo esta riqueza. Está la pequeña burguesía, que es la clase que está entre la media y la burguesía financiera. Son grupos que están por encima de la clase media, cuentan con un ingreso superior al promedio de la sociedad, que suelen tener educación, universidad, puestos de jerarquía. En los estados modernos, entre 40 y 60% de la sociedad forma parte de este grupo. Ya para ir terminando, voy a hablar acerca de la clase campesina. Está formada por las personas de la clase media venidas a menos, y por aquellos sectores trabajadores también que alcanzaron algún tipo de formación profesional. Se incluyen a propietarios de al menos una vivienda, y que logren cumplir las necesidades básicas sin demasiado esfuerzo. Es decir, que cuentan con las necesidades básicas sin tanto esfuerzo. Esto incluye vivienda, salud, alimentación y educación. Esto es parte de lo que yo quería platicarles en esta exposición, y ahora les dejo a mi compañero que concluye con este tema. Muchas gracias. Gracias a mi compañero Will, vamos a continuar con esta importante exposición. Veremos la clase social en Guatemala. Y bueno, acá vamos a encontrar información importante. Primero, vamos a tratar de definir lo que son las clases sociales. Y esto pues se entiende que es un tipo de agrupamiento sociológico sobre la base del principio de diferenciación social, que ha alcanzado en los tiempos modernos un sentido definido y que posee una misión decisiva en el mundo contemporáneo. Las clases sociales se dividen en tres grupos, y estos son pobre, media y alta. Más adelante veremos creo que podríamos mencionarlo como una clase social adicional, pero es importante también mencionarla. Pero primero veamos las tres clases sociales de las cuales ya les he hablado. Clase social pobre,
clase social media y clase social alta. La primera, la clase social pobre. ¿Quiénes integran esto? Se le denomina clase social pobre al sector formado por personas dentro de una sociedad que no tiene acceso a satisfacer sus necesidades principales, tales como el alimento, la vivienda, la salud, la educación, el vestuario, entre otros. En esta clase social vive muchísima gente de nuestro país, aunque nosotros no lo creamos. Luego está la clase social media. Este grupo social de la clase media corresponde a las personas que pueden ingresar a determinados beneficios, pero con obstáculos. Está constituido por el sector de la fuerza trabajadora. Es decir, que en este grupo de la clase social media es donde se encuentran todas aquellas personas que tienen un trabajo, pero que ese trabajo o lo que ganan en ese trabajo es para asuntos muy básicos, porque no les puede alcanzar para más cosas o para ciertos lujos. Es más, algunos tienen que sacrificar parte de los alimentos para poder estudiar o para salud o para vestuario. Entonces, en esta clase social, pues es la gente que trabaja fuertemente y que de alguna manera va tratando de buscar también salir adelante. Luego está la clase social alta. Es el grupo formado por personas privilegiadas, ampliamente conocidas y de renombre. Por lo general dice que son los dueños de las herramientas de trabajo. Estos mantienen grandes beneficios sociales, políticos, jurídicos, por ser propietarios del capital. Acá es donde se encuentra toda la gente rica, adinerada, que tiene empresas, comercios y que maneja la economía a su sabor y antojo y que tiene todas las facilidades para poder sobrevivir. Luego está lo que les mencionaba al principio, que podríamos catalogarlo como parte de las clases sociales. Sin embargo, esto ya es pobreza extrema y es precisamente, lo veremos en el tema de nuestro país, pobreza extrema en Guatemala. La información nos dice que la pandemia del COVID-19 aumentó en el número de personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema en la región. Estableció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en sus siglas CEPAL. Según las estimaciones de esta instancia de la Organización de Naciones Unidas, ONU, este problema incrementará en el país en 2 puntos porcentuales. Esto quiere decir que al final del 2020, el 21.8% de la población guatemalteca vive en situación de pobreza extrema y el 59.9% está en pobreza. Según el informe presentado por la CEPAL, este incremento se debe a que el 17.7% por cada 100,000 habitantes enfrentará esta situación de pobreza por la ausencia de las remesas. Y esto es precisamente lo que trajo el tema de COVID. Bueno, esto es el tema de la pobreza extrema en Guatemala, que si bien lo entendemos, no solamente se vive en Guatemala, en muchos países que también viven en pobreza extrema. Gracias por su atención. Esta ha sido nuestra exposición.